Este espacio llega a ustedes gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Candela, la novela negra, Candela, el film noir, son dos obras que narran una peliaguda realidad en torno a un crimen que ocurre en la periferia existencial y material de una ciudad en el Caribe. Para conversar sobre adaptación cinematográfica, hemos invitado a sus creadores. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast desde la ciudad de Chicago, Illinois, como diría Frank Sinatra, My Kind of Town, Rey Andújar, autor de la novela, y aquí a mi lado, su director, o el director de la película, Andrés Faría, ambos junto a Laura Congedo, guionistas de la cinta. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, gracias por la invitación. Don Rey, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz porque yo soy fan del podcast, así que... Es verdad. Pero honor me haces. Nos hace muchísimas gracias. ¿Cómo está la temperatura allá en Chicago? Está bien frío ya. Se acabó el verano. Ay, qué envidia. Andrés, Rey, cuénteme qué es esto de Caribe Pop. Yo sé, pero vamos a explicárselos a los oyentes, porque ya conocía yo Caribe Pop. Caribe Pop es una propuesta, una invitación que hicimos hace unos años, en el que una propuesta estética, una propuesta filosófica, una propuesta hasta metafísica, si se quiere, que se articuló en base a reflexionar sobre lo que significa o significaba en ese momento ser caribeño, ser de una ciudad como Santo Domingo, y básicamente todo se articuló a partir de un manifiesto que escribimos Rey, Laura, yo y otros amigos artistas, en el que por cosas coyunturales donde en lo que estábamos todos nos juntamos a reflexionar sobre eso y se escribió ese manifiesto poético, si se quiere, que se puede encontrar en la página caribepop.com, y que fue como una especie de mapa conceptual para hacer Candela, digamos, la película, inspirado también por conversaciones con amigos, por la propia novela de Rey, y por esa idea de un Caribe antipostal, la idea de un Caribe que no es necesariamente el arquetipo que se vende y que nos venden a nosotros mismos desde una mirada más europea o americanizada, norteamericanizada de lo que se supone que somos. Entonces fue eso también una invitación a que entre todos de diferentes ramas pudiésemos reflexionar y colaborar y ver qué surgía a partir de eso. En el caso nuestro, en el caso mío como director, surgió Candela. Muy bien. Rey, ¿eso ocurrió cuándo? Veo que en esa declaración también participa el director y producción Pablo Lozano y las otras, los otros artistas que Andrés mencionó. ¿Cuándo fue que ustedes hicieron ese importante juramento por el arte? Fue mucho después de la novela, claro está, porque fue básicamente para trabajar la película. La película fue un proceso muy particular. Ciertamente no es una adaptación como se ha visto, tú sabes, página por página o capítulo por capítulo de lo que era la novela, sino básicamente un ejercicio creativo donde mucha gente venía a aportar no solamente lo que ellos entendían, lo que era el Caribe como un espacio de creación, sino también como un espacio social, histórico y de vida. Y fue básicamente el manifiesto era una manera de nosotros poder encontrar un mapa común para poder trabajar juntos, cada quien desde su área, una situación muy particular e individual, que es la del Caribe, y vivir en el Caribe y ser caribeño, aunque uno venga de la India, o de... Exacto. Y creo que eso fue lo que nos dio el manifiesto. Creo que es muy interesante que fue mucho después. Particularmente así fue que fuimos trabajando tanto la novela y ya después
la película. O sea, todo tuvo su momento, aunque siempre Candela como tal fue una gran ventana conceptual que nos abrió la oportunidad de trabajar tanto la novela como la película, porque ciertamente aunque se trabajaron diferentes, claro está, porque son dos medios distintos, sí se parecen mucho en el momento de su creación, como yo pensé la película y cómo después Andrés se acercó, cómo yo pensé la novela y después cómo Andrés se acercó a lo que era la versión cinematográfica. Tu novela ha tenido un vuelo internacional. De hecho, Rey y yo no nos conocemos personalmente, pero somos amigos por las redes sociales. Estando yo en Buenos Aires, en una gran librería que hay en esa ciudad, me encontré con el libro, lo compré, le tomé una foto y se la enseñé a Rey por las redes y vine en el avión leyendo. Y yo, no, pero tengo que ver la película porque sabía que existía tanto la obra como la película, y por eso me acerqué a ambos y tuvieron la cortesía de mandarme el filme, pero usted lo puede conseguir en ¿cuáles plataformas? ¿Está en Amazon? En Estados Unidos se puede ver en Amazon, en Apple TV, y no me acuerdo qué otra cosa que hay por ahí. En Europa del Este, en HBO de por allá. Y aquí en República Dominicana se puede ver en la Cinemateca. En la Cinemateca Nacional, que tienen ese servicio, como hemos dicho aquí antes. Saludo a nuestro amigo José Enrique. Usted hace una cita y va y compra una palomita y algún tripletazo. Tienen como unas computadoras que tú puedes... Exacto. No solamente esta Candela, hay varias películas dominicanas. Ellos están armando una buena antología. Y hay una... usted ve la película que quiere, le da clic, la ve ahí en la computadora, o si van varias personas también puede reservar una sala de cine pequeñita que hay y se la proyectan también. Sí, la sala Arturo Rodríguez que recientemente inauguraron. Tienes toda la razón. Esta es una adaptación que me alegra tanto haber elegido. Yo quería hacer un episodio sobre adaptación cinematográfica y creo que escogí una buena representante, porque como bien dice Rey Andrés, esto no es un calco página por página, sino más bien como ni siquiera un renacimiento, como una reencarnación. La novela reencarna en un formato no solamente diferente, sino en una propuesta artística que tiene elementos en común, pero también novedosos. Entonces, ahí pregunto, Andrés, entre las características del lenguaje de la novela, ¿no?, escrita por Rey, ¿qué fue esencial para llevar el guión? Entiendo que trabajaron 3 personas. Me cuentan un poco cómo fue el método, si se puede, porque sí, claro. a veces a los autores no les gusta estar compartiendo sus métodos. Esta fue una película que yo comencé a escribir en la escuela de cine de Cuba, cuando estudiaba allá, con Laura Conyedo, que es una colega con la que yo estudié, una guionista cubana. Saludos para ella. Sí, un saludo para Laura. Y estuvimos escribiéndolo en la escuela los fines de semana. En el proceso yo conversé mucho con Rey para entender mejor también de dónde habían salido ciertas ideas, cómo él veía ciertas cosas, cómo sonaba el mundo que él había escrito y demás. Pregunta e interrupción. ¿Ustedes ya se conocían de antes o tú conociste la novela y te acercaste al autor? No, yo conocí de Rey, yo conocí primero de Rey El Hombre Triángulo, que me gustó mucho, y luego me encontré Candela por casualidad. Estamos hablando de 2005, 2004 por ahí, hace mucho ya. Y yo leí Candela, me gustó mucho, me obsesioné mucho por el Santo Domingo que representaba la novela. Entonces lo que más me atrapó de la novela fue la atmósfera que se generaba como de noir en República Dominicana, pero no se sentía forzado, no se sentía como... Hay muchos thrillers o películas detectives que tú dices, bueno, un policía nunca haría eso en República Dominicana. Entonces, exacto, algo que funciona en la novela, me parece, es que sí se siente muy de acá. Incluso las novelas de Padura, a mí me parecen a veces que son demasiado gringadas, si se quiere. Como fórmulas. Sí, de alguna manera. Casi como ni siquiera una fórmula, casi como más tirando una serie, de alguna manera, que una peli. Y entonces, yo me gustó mucho la novela, pero yo no conocía a Rey. Y luego en una feria que hacían acá, o que se hizo en algunos momentos aquí, la Feria del Libro Usado, yo conocí a Rey. Eso se hizo hace años en el Cinema Café. Y Rey estaba ahí, yo me le acerqué, yo le dije que estaba comenzando a rodar cortos y que me interesaba su obra.
Y comenzamos a hablar a partir de ahí. Y duramos años hablando y conociéndonos como de lejos. Y cada vez que yo filmaba un corto se lo mandaba. Y entonces su obra influyó mucho esos cortos de esos años que yo hice. Porque yo siempre como que tenía claro que quería adaptar esa novela. Y aproveché la escuela para ir haciendo ejercicio y como ir medio explorando el universo, ¿no? Y nos hicimos amigos en el proceso. Entonces, como yo escribía más con Laura, porque estábamos en el mismo espacio, en Cuba, escribiendo, y con Rey eran más como reflexiones que tenía yo con él. Y de repente, no sé, ¿qué música estaría escuchando este personaje en este bar? Y me decía, yo creo que este personaje estaría escuchando a este cantante. Me gustó mucho el cancionero o playlist. Eso está muy influenciado, sí, también por mi vida en Cuba y por lo que yo creo que tira la propia novela, ¿no? Entonces, por ahí comenzamos así y nada, y la escribimos nos tomó 7 años entre que comenzamos a escribir la novela, el guión, y pudimos filmarla y ya estrenarla, digamos. Valió mucho la pena atreverme a hacer esa pregunta, porque a veces me da vergüenza preguntarle a los autores su método, pero he descubierto con la respuesta un cuidado que se nota en el trabajo final, pero además cómo estas almas llenas de creatividad se van acercando una a otra y van colaborando. ¡Qué maravilla! Rey, la película Candela, a tu modo de ver, bueno, digamos que legalmente es una obra nueva, eso diría la ley de derecho de autor, que una adaptación es una obra totalmente nueva, pero más allá de esa característica, digamos que propia, jurídica, ¿tú sientes que este resultado en el que tú participaste tributa a la novela, la transforma? ¿Cómo lo ves? ¿Como una hija, como un clon, o clon yo lo diría? ¿Qué categoría le darías a este nuevo ser artístico que es Candela, la película? No, yo pienso que una obra de arte en sí misma. Creo que ayudó mucho, viéndolo en retrospectiva, el acercamiento que yo tengo con mi propia obra. O sea, por ejemplo, El Hombre Triángulo, luego de que yo lo publiqué la primera vez, se me dio la oportunidad de publicarlo en una editorial puertorriqueña, Isla Negra, y yo recuerdo que en ese proceso yo le cambié el final. O sea, el final del Hombre Triángulo que conoce la mayoría de la gente, y El Hombre Triángulo del que yo hice 500 ejemplares la primera vez, tienen dos finales totalmente distintos. No porque le cambié un párrafo, no, porque cambié toda la escena final. Porque yo no tenía esa situación de yo soy el autor y esta es la obra y ya se cerró y punto. Sino que siempre me he acercado a mi obra como un elemento performático. Entonces, en ese sentido, yo le doy la bienvenida. Además que pude ver a Andrés. Por ejemplo, Andrés tiene su primer corto, se llama La Desgracia de la Morena. Ya se veían cosas de lo que él quería hacer con Candela. Luego tiene uno que se llama Reflex, que viene directamente de un cuento que yo hice. Entonces ya yo veía cuál era su acercamiento como creador, como artista. Y a mí, primero me halagó mucho, pero después me resultó muy fascinante ver cómo esta persona se acercaba a la obra de un autor y le ponía su propio sello. Y él siempre fue muy claro conmigo. Él me dice, mira, de tu novela lo que me interesa es el abecedario que tú me das para yo contar mi historia. O sea, tú tienes el acento, tu personaje tiene el acento que yo quiero, no se ven fake, como él mismo dice, y es cierto, ¿no? A veces tú quieres amoldar la realidad a lo que tú entiendes que la novela debe ser. Y con Candela y con El Hombre Triángulo, que siempre quise escribir policíacos, yo digo que son elementos fallidos porque El Hombre Triángulo es un poema largo y Candela es como una serie de sketches casi hasta teatrales y performáticos que no son una novela de detective, pero sin embargo tienen los elementos, tiene el detective, tiene el crimen, tiene la investigación. Tiene la mujer fatal. Aunque lo que se quiera otra cosa. Exactamente. Entonces yo pienso que lo que se juntó aquí fue una coincidencia de una persona como yo, que tiene una idea de su propia obra muy particular, y un creador como Andrés, que sabía lo que quería hacer en cine, lo que quería audiovisual, ¿no? Lo que quería presentar como audio y visual,
pero que le faltaba quizá una partitura, un abecedario, un lenguaje, y lo encontró ahí. Ya después de eso también hay que mencionar gente como Pablo, la misma Laura Conyedo, qué sé yo, Giselle, todo el que se integró al concepto de Candela, el actor también, César, los actores, ¿no? Creo que fue, si hay un trabajo grande en equipo, esa película lo es. Entonces, para mí, es eso. Candela es una obra de arte, es una película, la película en sí misma es una obra de arte. Y qué bien que haya emanado de una novela que se escribió, ¿no? Pero creo que cada una tiene su propia vida individual. Una pregunta, ahora que menciones El Hombre de Triángulo, y un saludo a nuestra amiga común, Ángela Suazo, que me prestó su ejemplar. Estas obras se pueden adquirir en Santo Domingo y fuera de Santo Domingo. ¿Dónde podemos comprar tanto El Hombre de Triángulo como la novela Candela? Bueno, en ese sentido, Candela la película y Candela la novela tienen el mismo destino de nuestras precariedades, digamos, de distribución cultural, tú sabes, porque tú encontraste esa novela en Argentina, la puedes encontrar en Uruguay, la puedes encontrar en Barcelona, la puedes encontrar en Colombia, pero por razones de fuerza mayor no está en una tienda en Santo Domingo, a menos que la editorial haga una diligencia, pero entonces es un problema tener en cuenta, en fin. En vez de hablar de eso, hablemos de los libros que sí pueden encontrar. Creo pero que yo creo que va a haber suficiente motivación para que nuestros podcast oyentes se animen, y si en algún viaje a Santo Domingo quieres dejar ejemplares aquí en Gepiano, no nos digamos a eso, pero con mucho gusto apoyamos en que se vendan unos ejemplares, o por supuesto con nuestra querida Ángela. Pero qué bonita reflexión la que haces de cómo un autor embebe del trabajo de otro, y cómo juntos crean un universo que vemos en la segunda versión, o sea, hemos dicho, en la versión fílmica de Candela, pero a su vez, que es genial eso de que en una misma obra tuya tú decidiste cambiar el final, como en la época de mi papá, que decía que las películas de vaqueros traían dos finales, uno feliz y uno triste. Y me parece una licencia creativa revolucionaria. Enhorabuena por eso. Contigo mismo, Rey. A ver, la novela me parece un grito. Es explícita, es sarcástica. Estamos hablando de la voz del narrador, de la voz narrativa, ¿no? Los personajes naturalmente son parte de su cosmos. Pero me le llama la atención en autores como Rita Indiana y como tú, que el omnipresente también tiene como el mismo swing de los personajes, la misma, incluso hasta sentimientos en ocasiones, me parece. Es parte el narrador un poco de eso. ¿Por qué quisiste que esa voz narrativa no fuera neutra? Es algo que yo te tenía que preguntar, no podía dejar de preguntártelo. Lo poco que he estudiado de escritura creativa, lo primero que me corrigieron los profesores fue eso. Por lo menos los profesores me decían, primero la tienes que tener. Yo intenté escribir sin voz narrativa y me dijeron, tiene que tener una voz narrativa, y me exigían que fuera neutra. Y yo digo, pero en mi país hay unos escritores, eso fue en México, que hacen que su voz narrativa de alguna manera esté como en el humor de los personajes y de la historia. Es casi como un personaje underground. ¿Cuál es tu punto de vista, tu defensa a ese estilo? Digo, defensa no, tu explicación a elegir el estilo participativo del narrador omnisciente. Digo yo que participativo porque es un narrador con emociones. Bueno, para mí tiene que ver, es una cosa personal también, porque para mí la voz es muy importante, los acentos son muy importantes. Entonces, en mis relaciones personales, incluso, las mejores relaciones que yo tengo y la más cercana son las relaciones en las cuales yo me puedo expresar sin tener que cambiar mi voz o adaptar mi voz. Entonces, para mí, para llevar a cabo una novela, un proyecto titánico, digamos, y más en las condiciones en las que nosotros hacemos arte en el Caribe y en la República Dominicana particularmente,
pues era también una especie como de que, mira, si la voy a hacer y si es tan difícil hacer este proyecto, al final la quiero hacer como yo quiera. Y te funcionó, te tanto funciona. como Rita, que bien la menciona, Lo hace también. Y es honesto, y al final a mí, las sí, reglas existen para romperlas. Sobre todo porque entonces Andrés, cuando hace la película, normalmente en el cine negro clásico, hay un narrador, que normalmente es el detective. Pero Andrés se liberó de eso. Y dijo, no, es el lente que va a contar. Y el lente se sienta a ver, sobre todo en el primer acto, al personaje de Cera, y bueno, y el hecho central. Y entre Andrés ha hecho bueno, todos hicieron una película con su composición clásica de principio, medio, final. En los minutos iniciales o de principio, donde conocemos principalmente al personaje de Cera y bueno, a todos, pero también a Candela, hay un ritmo que cambia hacia el segundo acto, cuando entonces conocemos el detective. Cuéntame un poco por qué esa decisión de hecho, y ahí para que me entiendas un poco mejor. En el libro, cuando leemos dónde vive Cera, Cera es una abogada, yo soy abogada también, y describe Rey como autor su casa, una casa con muchos libros, como solemos tener los abogados. Y inmediatamente donde uno siente que está describiendo una casa con libros, ya uno se imagina una atmósfera. Sin embargo, en la película, el apartamento de ella es más bien un diseño distinto. No quiero hacer spoiler para los que no hayan visto, sino preguntarle al señor director por qué esa estética. Mira, por un lado, yo siento que cosas como cambios como por qué Cera en la novela es abogada y tiene libros y aquí no. Eso sencillamente como el proceso es así. Yo confío en un proceso vivo que duró años escribiendo. Si tú vas moviendo fichas para entender que es lo mejor y los personajes se van transformando, van cambiando. Porque lo que hay que lo que hay que respetar es la película, el guión, no la novela. Claro, en mi opinión, como bueno, partimos de la idea de vamos a desembarazarnos de esto y vamos a usar la novela como un trampolín y vamos a tratar... La primera versión del guión era muy parecida a la novela y nos dimos cuenta de una vez, mira, no va a funcionar porque no pasa nada. Porque lo que funciona en la novela aquí no genera ritmo, no, o sea, que tú te quedas así... Ok, era un relato, se vuelve un relato. Cuando frente a cámara, sin ritmo, sin emociones, sin nada. Y tratando de resolver eso, comenzamos a cambiar cosas. Entonces, a partir de una crisis muy fuerte que tuvimos después de 2 años de escribir, que no encontrábamos salida. La primera película, de hecho, las primeras versiones de guión, había como la novela, aunque la novela es bien fragmentada, y pasa de una voz a otra. Sí, como episódica y hay polifonía. Y hay como una voz polifónica, como bien dices. De alguna manera como que el eje central es el policía, el detective, que es como la columna vertebral de la novela. Yo creo que de alguna manera eso sí está en la película, si se quiere. De hecho, por eso le tocó a él en el medio. Entonces, en medio de esa crisis que no podíamos resolver el guión, yo con Laura pensamos en eso de lo rota que estaba, vamos a decir, la novela, lo episódico de la novela, que comienza con, me acuerdo, tatuajes de puñal, o algo así se llama el primer capítulo. Y dijimos, bueno, ¿y si fuese capitular la película? Que nos pudiese traer eso. Y entonces pensamos, bueno, y si fuese capitular y fuese con diferentes personajes y vemos... Entonces surgió esta idea de hacer una película que jugara con el tiempo, pero que fuese, no quizá como Amores Perros, que va para atrás y para adelante, perdón, tratando de contar la historia, sino que fuese como una carrera de relevos, donde tú avanzabas hasta un punto y la historia seguía, pero cambiaba el punto de vista. Entonces yo estaba muy interesado. Como que se van pasando al tucho los personajes como lo hacía Truffaut con frecuencia. Entonces hay algo ahí como de la carrera de relevos que a mí como director también, cuando una ópera prima, hay muchas ideas con las que quiero probar. Yo acababa de salir de la escuela de cine y tenía mucha influencia dentro de mí y quería probar muchas cosas de muchos directores que me gustaban y muchas cosas que me resonaban. Entonces, hacerlo capitular y saber, nosotros también... Para mí, cuando en el cine que yo hago, yo siento primero que no necesariamente está pegado a la realidad per se, sino que el cine es otra cosa. El cine no documenta la realidad, sino que la cambia, la exacerba, pasa por el filtro, ¿no? De un director. Entonces,
partiendo de eso, es como el mundo de Cera y la estética de Cera y el ritmo que tiene está muy conectado con lo que le pasa a ese personaje y con lo que siente. Es un mundo que tiene una estética o unos emplazamientos de cámara o encuadre que son rotos, que son fragmentados como ella. Sí, sí. Pero que están conectados con la opulencia de su vida. Entonces... Está muy buena la representación. Por favor, lean el libro y vean la película, porque los recursos escriturales de Rey, los libros se escriben con palabras y con ideas escritas, y en el libro este personaje pues habla mucho más que en la película. Sin embargo, con escenas donde este personaje está en silencio, una bellísima adaptación de Sara Jorge, consigue la película, consigue Andrés, consigue todo el que trabajó en diseño de producción, decirte su ánimo, su pesar y sus predicamentos. Sí, que entiendo que todo lo que salga en pantalla y todo lo que se escucha en el cine de alguna manera tiene que estar a favor de la historia, pero sobre todo a favor de los personajes y de tratar de generar empatía a partir del lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, por eso el primer capítulo de la película es así, pero sin embargo se siente como más lento de repente, o más estático toda la parte del policía. ¿Por qué? Porque él está en una situación completamente diferente. Él está en una vida estática, estancado, no sabe muy bien hacia dónde va, por entonces la cámara se mueve menos, ¿entiendes? Entonces, como que por ahí va... Su propia precariedad. Y también había algo de la novela que a mí me interesaba mucho explorar, y que la manera cinematográfica que encontré fue esa, para contarlo así, y es que la novela... algo interesante que habla mucho sobre el choque o la interconectividad de las diferentes clases sociales, sobre todo de Santo Domingo. Está muy bien. Y entonces a mí me interesa ver esta idea, partiendo también las torres y los edificios que todos vemos en Santo Domingo, son muy importantes en esta película. Y como partiendo de esa idea de torre, también como que pensé en un momento con Laura esta idea de clases sociales divididas por capítulo, y es como que vamos bajando en una torre, ¿no? Entonces comenzamos la clase alta, vamos a la clase media, y entonces bajamos a la clase baja, que más al ras del suelo. Entonces por eso también... Hasta llegar al mar. Tú llegaste al nivel del mar en un momento. Exacto, y por eso... Mira, no había observado eso brillante. La película comienza como en una torre alta, pero termina al final. Va bajando los estamentos. Bravo, bravo. Rey, como suele pasar al adaptar, hay cambios, hay amalgama, sobre todo cuando hay que adaptar para los minutos que da una película, porque ahora adaptar para una serie da oportunidad para ir página por página. Pero en los minutos que dura un largometraje hay que resumir, definitivamente. ¿Fue duro sacrificar a algunos personajes? O más bien lo contrario, ¿te gustó como Andrés, en consulta con Laura y contigo, todos juntos jugaron nuevamente con ellos? Ya casi tú me respondiste antes, y que cómo te gustan las metamorfosis, de cómo de alguna manera Andrés influyó en ese juego. Usted estaba jugando un poquito a Frankenstein, y al reinventar personajes para la película también te motivó a hacer algo parecido en el Hombre Triángulo. No, es que te digo, para mí fue muy bueno, o sea, no para nada. Además, acuérdate que a mí lo que me da esta oportunidad de hacer la película es tener acceso a una mente como la de Andrés, que es un creador en sí mismo, es un artista también. Claro. Sorprendentemente tenemos gustos similares, sorprendentemente, pero no, eso funciona para nosotros para bien, porque como no tenemos tanta confianza intelectual, no podemos decir, no me gusta eso, no camino por ahí. Y yo le puedo decir también que tan claro lo puedo ver. Entonces es mucho más fácil, porque los egos están a un lado y siempre estamos pensando en el proyecto que tenemos frente a nosotros. Con relación a Candela específicamente, mientras escribí el guión, yo estaba escribiendo mi otra novela, que son Los gestos inútiles, que como que cierra la trilogía del detective en el Caribe pop, digamos, porque ya yo me moví un poco del Caribe pop también, y Los gestos inútiles cierra esa trilogía, y como estábamos en el proceso, le permitió eso a Andrés y me permitió a mí, pues poner capítulo, incluso yo creo que hay un capítulo que se llama Los gestos inútiles en la película, perdón,
Y yo uso personajes que aparecen en la película, en la novela nueva, incluso en la novela actual. En la novela que va a salir ahora en noviembre, que se llama El Germen de lo Fatal, pues yo había matado a un personaje y lo que hago es que lo saco en el germen diciendo como no, yo morí en una novela, pero es en la vida real, yo estoy vivo, dice. En la novela. Muy y es básicamente porque al ver, es muy importante esto. El casting de Daniel Beltrán, por ejemplo, de Beltré, cuando yo vi el casting en la pantalla grande, lo que quise fue seguirlo trabajando en la ficción. Eso es muy interesante. También un personaje como Lubrini, por ejemplo, que es muy cercano a mí como escritor. Me gustó mucho el actor que lo interpreta. Es una voz narrativa. Bueno, imagínate la locura en mi cabeza cuando yo veo a Lubrini en la pantalla, que lo vengo viendo desde Disney, por ejemplo, que fue un cortometraje que hicimos antes de Candela. Verlo ya en personaje, o sea, yo te puedo decir como escritor el efecto que puede tener eso en un escritor, ver a sus personajes en la pantalla grande, casteados, verle los acentos, verlo cómo habla. A mí, en realidad, para mí es muy rico el proceso. Para mi ficción ha sido muy estimulante. Justo reconocer el trabajo que aportan los actores y las actrices para que esos personajes respiren. Vale reconocer, por ejemplo, el papel de Pepe Sierra es el médico legista, ¿no? Sí, que en la novela tiene otro perfil, no voy a decir cuál, ni de ninguna de las dos. Y los dos perfiles que son diferentes del médico legista funcionan en cada una de las obras. Ahora vienen preguntas de la cinéfila. Funcionan en su formato. Ajá. Digo yo, funcionan cada uno en su formato y como vuelvo y digo, le suman a la obra. O sea, yo he trabajado como guionista en proyectos en donde los implicados más importantes, ya sea productor o protagonista de la pieza, tenían como esta fuerza sobre mí como escritor, como que esa es mi idea, esta es mi película, esta es mi idea. Y ciertamente esas películas no se grabaron, o si se grabaron no las recordamos. Creo que hay algo de ese ego y de ese attachment de la idea, que si tú y por eso me he impulsado a escribir ahora y a disertar sobre lo que yo llamo el performance de la ficción, que es básicamente cuál es la diferencia entre escribir una obra narrativa como una novela y la diferencia de escribir una obra comunitaria, que es una obra para la representación escénica. El que escribe para teatro y para cine tiene que tener su ego in check, como dicen los gringos, digamos. Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta sobre Padura, que ya no la voy a hacer porque ya me contestaron que Caribe Pop tiene una propuesta que más bien se separa de ese otro caribeño que escribe sobre que en el género novela negra. Pero sí, mis queridos Andrés y Rey, díganme una cosa, ¿ustedes como que les gusta mucho Rainer Werner Fassbinder o son cosas mías? A mí me gusta mucho. Que me llena de felicidad que lo digas y lo reconozcas en Candela. Curiosamente no estaba tan consciente quizá de que en Candela había influido, pero sí, al final me han influido muchos cineastas y entonces, por ejemplo, entre ellos está Almodóvar, que me influyó mucho en mis años de formación, pero que está siempre conectado con Fassbinder, con Fassbinder o con Douglas Sirk o con otros directores de que a veces a uno le da trabajo. Por cierto, en el episodio que hicimos con Edwin Cruz hablábamos mucho sobre todos esos directores. Le da uno trabajo saber quién influyó a quién y al final, bueno, eso es el arte. O sea, esa es la, como decía Rey, el tránsito comunitario entre creadores. Pero particularmente yo no sé si sería él ya a su vez tributando a anteriores, pero viendo Candela, vi una película que en un momento significó mucho para mí y la recuerdo constantemente, que es The Crying Game de Neil Jordan. De hecho, yo no sé, de repente cuando yo veía a Candela cantando, pensaba inmediatamente en ese personaje de The Crying Game cantando la canción que tanto conocemos por Boy George.
Y de hecho así lo escribí, pero después postproduciendo el episodio de Edwin y viendo de nuevo las películas de Almodóvar, y estaba sacando y veía a Miguel Bosé cantando como una mujer, y a Gael García en las diferentes películas de Almodóvar, y yo, es que esto no es de Neil Jordan nada más, pero de repente sí me acordé un poquito del bar donde iba... yo hasta el nombre me acordaba, ahorita me voy a acordar, donde va el personaje que era Forrest Whitaker. Es que, es como tú dices, yo creo, al final, si yo puedo sentarme aquí horas a hablarte de lo que supuestamente me influyó, y sí, pero hay influencias que son muy directas, hay influencias que uno no está claro, o lo que me influyó en ese momento no necesariamente lo que me está influyendo ahora, o es como tú dices, o sea, sí, fue un poco de Almodóvar, fue un poco ver a Gael García, fue un poco cantando, fue un poco ver el cine de Ripstein también, fue un poco ver también hay una película, por ejemplo, que influyó mucho a cómo yo traté al personaje de Lubrini y Candela en la película, que es un director brasileño que me gusta muchísimo, que se llama Karim Ainus, que tiene una película de hace muchos años que se llama Madame Satá. Entonces el personaje de Madame Satá, que es sobre un drag en Brasil, en los 80 creo que era, no recuerdo, en los 90, y como se filmó esa película, influyó mucho esa última parte de Candela, por ejemplo. Y siempre fue un referente que yo volví y decía, como las películas de Karim Ainus. Aprovecho para mencionar, Andrés y Rey, que cuando nosotros hacemos la versión en YouTube de estos episodios, mucha gente, como lo oye en Spotify, no está enterado. Nos tomamos un tiempo, a veces hasta 2 semanas, porque postproducimos, Salvador, Simón, mi hijo y yo, este episodio, y ponemos colgamos con sus créditos todas las películas que mencionamos. A veces mi hijo me dice, ay, mami, pero Edwin habló de muchas películas, coge 2 o 3, yo póngamela ahí todas, incluyendo aquellas que en lo personal yo no conozco y voy a buscarla. Rey, Cérabe Penablanca, ¿no? Es el apellido. Es un personaje que me parece a mí sufre una metamorfosis, ya lo hemos hablado, sustancial del libro a la película, que va, ya lo hablamos, de la estética del hogar, sus intervenciones, Jorge actúa muchas escenas sin parlamento, pero curiosamente me gusta lo que hace Andrés, que la hace desaparecer en el segundo acto, lo cual es interesante porque el policía la está buscando al asesino y nosotros sabemos... Ay, estoy haciendo un ching spoiler. Pues sabemos quién estuvo allí, déjame no dañarlo del todo, pero en la novela sus motivos son interesantes. Yo soy abogada desde el año 87, pero además he sido maestra de muchas mujeres abogadas. Estuve en la universidad, en el magisterio, unos como 20 años. De modo que conozco como abogadas de la ciudad de Santo Domingo de muchas generaciones, las que fueron mis profesoras o mis supervisoras, mis compañeras de generación, y abogadas más jóvenes que hasta el día de hoy voy conociendo generación tras generación. Y tengo que preguntarte, ahí hay alguien de la vida real de donde sale Cera, porque yo creo sentir la posibilidad de que ese ser humano respirara y viviera en esta ciudad. Cuéntame un chin de eso. Bueno, sí, los personajes, por ejemplo, la gente a mí me dice, con los amigos, cuando yo estoy haciendo los cuentos en la intimidad, me dicen, tú tienes que escribir eso. Y yo le digo, no, si la vida mía es muy aburrida, yo mejor prefiero escribir cosas de ficción. Pero la verdad es que todos mis personajes, porque aunque tengan mucho de mí, tienen mucho de cosas que yo me les robo a la gente en la interacción del día a día. Y en específicamente Cera, pues fue una relación que yo tuve con alguien que la viví muy de cerca. Muchas de las cosas que pasan en esa parte en la novela fueron casi calcos del espacio, el apartamento y tal, y la misma relación. En esos días yo estaba haciendo una maestría, me fui a Santo Domingo de unas vacaciones un poco largas, y en ese tiempo que estuve en Santo Domingo, pues estuve jangueando con un grupo de gente. Mi mejor amiga es abogada, y estaba jangueando con su claque, ¿no? Con su círculo de gente, y ahí conocí a estas abogadas.
de la Ucamaima, de la Pucamaima en ese tiempo. Ah, pues yo le di clase. Y a mí lo que más me llamó la atención, perdón, Rey, que te interrumpa, pero incluso yo siento a Cera, casi yo puedo decir la generación. Cera es como de la primera década del presente siglo, ¿sí o no? Sí, claro que sí, claro que sí. Estamos hablando del 2003, 2004. Ya, sí, pero yo le di clase a Cera y de la Puca. Yo probablemente le di clase. Continúa. Pero lo que quería decir que me llamó mucho la atención fue ver, y ahí vamos a retomar algo que Andrés dijo ahorita de las clases sociales. Me gustaba mucho ver cómo este grupo de gente bien, para decirlo así, ¿no? Uh-huh. Tenía el bajo mundo de nosotros, le llamaba mucho la atención, pero el bajo mundo era básicamente irte a la zona colonial y después irte a comer sancocho para los barrios, digamos así, ¿no? Después de estar en parada bebiendo y eso. Pero me fascinaba eso. Si bien es cierto que gocé muchísimo en esos días, esa parte de mí, del escritor, estaba detrás mirando esas reacciones de gente de una clase social. En ese tiempo, la Ucamaima, esa plaza, que podríamos hoy hacer otro estudio de movimiento social, porque la gente que jangueaba a principios de este siglo, en donde estaba Pepperoni, ¿sabes? En esa esquina de la Sarasota, quiero creer, Sarasota Sarasota con la Churchill. Con Lincoln, ¿será? Con la Churchill. Ya la gente que jangueaba al principio del siglo ya no es la misma gente. No, eso ha cambiado mucho, se ha desplazado. Pero radicalmente. Hay un episodio que hicimos en el podcast con dos, con un pasado alumno mío y un otro miembro de su generación, donde ellos hablaron de esa época. Se habló el episodio que fue con dos personas de esa generación que vivieron en España, pero también en algún momento hablamos de ese tiempo, y eran alumnos de la PUCA, donde había esa interacción y siempre, yo creo que de generación en generación se dan esas curiosidades. Yo también escribí algo sobre la obra de Aurora Arias, a quien aprovecho para felicitar porque acaba de ganar un premio por su última novela, pero cuando escribí sobre su novela Invis Paradise en acento, también trato el tema en el caso de la generación mía y de Aurora, donde también había esa curiosidad, donde los barrios de clase media alta bajaban, como bien dice, en nuestro caso a la zona, y se daban esas interacciones, yo creo que al final del día positiva y de encuentro. Aunque también, y esa es una de las cosas que aprecio de Candela, de soledades compartidas. En el caso de los personajes de bajos recursos, de precariedad material, lo cual conlleva otro tipo de precariedades, pero no sin falta de dignidad. Y en el caso de Cera, que es una niña de clase alta, su precariedad es más bien emocional. Andrés, la atmósfera del libro y la novela en ocasiones es muy parecida, en especial por la anticipación del huracán. Eso me encantó. Y la tragedia, o sea, como metáfora de la tragedia. Oye, son muchas películas que usan el recurso del huracán, pero me vino a la mente Key Largo, porque es una película de cine negro de Houston, y obvio, donde huracán, pues hay Caribe, en este caso Florida, pero también me pareció un poquito más, sobre todo el personaje de detective metido en ese encuentro con el huracán. Ya ahí se me fue la mente hacia aquel tifón que anticipaban los personajes de Ran en la película de Kurosawa. ¿Cómo conseguiste hacer un huracán? ¿Lo hiciste en época de huracán? A mí me interesa. Nosotros salimos a grabar. Yo salí con un pequeño grupo a grabar el huracán, creo que María, cuando vino. ¡Qué bien! Y lo grabamos que teóricamente esas imágenes iban a acabar en la película, aunque al final no acabaron en edición. Entonces, si bien teníamos imágenes de huracanes reales que grabamos nosotros, en el proceso me di cuenta que me interesaba más la idea de anticipación. Uh-huh.
porque así el huracán se vuelve más como una metáfora de algo ominoso que está a punto de llegar y que no acaba de llegar, y entonces nos encontramos con personajes como lo que yo encuentro, que fue mi lectura de la novela, personajes que están mirándose el ombligo y están en sus problemitas diarios y están tratando de resolver en el día a día, que no están pendientes si viene un huracán o no. Entonces, como esa idea de que el espectador sabía que el huracán venía y los personajes realmente no. No. Y como sea, como que al final tampoco importa, porque yo siento que, como dice la novela en una parte, que dice que los ciclones, como ya sabemos en el Caribe, son cíclicos y que se va a destruir todo, pero todo se va a recomenzar y al final todo va a volver a pasar de nuevo y todo se volverá a destruir. Una cosa así como muy... Es casi como el final de 100 años de soledad, que habla de esta cosa cíclica, que se va a destruir y vuelve a comenzar. Entonces, como que la posibilidad de sugerir que venía la destrucción, que ya se avisa desde el comienzo, desde la primera escena de la película, y que tampoco me importa mucho eso, era algo que me interesaba mucho. También como lo trabajamos tenía que ver con temas de presupuesto, o sea, las primeras versiones del guión sí yo veía. Porque la novela, a diferencia de la película, llueve todo el tiempo casi. Entonces queríamos hacer eso, pero por un tema de presupuesto iba a ser imposible. Y también me parecía, porque son muchas cosas que se conectan con esta idea del Caribe antipostal, la idea de un Caribe que en verdad está soleado todo el tiempo. Entonces te están hablando de huracán, pero está el sol afuera. Pero hay muchos recursos inteligentes, precisamente porque, bueno, no es tan fácil ponerse a grabar en huracán. Por ejemplo, los locutores hablando de que vienen, pero como bien dicen, los personajes siguen en lo suyo, como nos pasa a nosotros, que la noche antes que estamos, hay que hacer una compra. Y que también está muy conectado con, o sea, para mí, que tuve muchos años fuera hasta que vine a filmar esta película, era importante para mí como hacer una especie, yo nací en Santo Domingo y me he criado aquí, y hacer una especie como mi primera película de oda a la ciudad de Santo Domingo, con lo feo y lo bueno que eso puede significar. Y somos así, o sea, lo que yo he vivido aquí, lo que yo viví con el huracán George cuando llegó y todo eso, era que no nos importa, está todo el mundo como que nadie se prepara para nada en el Caribe y todo, y de repente un día para otro, llega el huracán y ahí está todo el mundo corriendo. Entonces también esa sensación me parece muy caribeña. Entonces quizás si fuese un huracán que está llegando a Estados Unidos, pues los personajes reaccionarían de manera diferente. Pero como se supone que pasa en una ciudad como Santo Domingo o algo parecido a eso, y que representa una ciudad caribe, pues me parece lo más lógico, digamos. Muy bien, muy bien. Y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para saludar la magnífica actuación de Félix Hermán. Bueno, del elenco completo, pero en lo particular, Félix llena mucho ese personaje central del detective. ¿Cuáles son los reconocimientos, Rey? Yo lo sé, pero para el público nuestro que ha recibido esta novela y tus demás trabajos literarios. Bueno, Candela recibió el premio a la mejor novela en Puerto Rico. Eso fue en el 2009, el Pen Club de Puerto Rico, que era básicamente como el premio. Ellos, como no tienen un ministerio de cultura, digamos, esa era su versión de lo que era ¿cómo se llama esto? De lo que era el premio de novela de ese año. Y luego con Los gestos inútiles, que se desprende del ejercicio que hicimos para hacer la película. Yo hice esa novela, yo hice Los gestos inútiles básicamente colaborando con Andrés en el guión y cogiendo de Andrés algunas cosas que ya se habían desarrollado en Candela. Por ejemplo, el legista tiene más vida en Los gestos inútiles. Daniel Beltrán es en Los gestos inútiles que nace. O sea que sí, la influencia de hacer la película influenció mi ficción, y es esa novela policíaca también, ya sí más estructurada, que gana un premio en Cuba, el premio Alba de Narrativa, novela latinoamericana, que ese premio también me ayudó mucho porque me conectó internacionalmente ya a otro nivel con otras lecturas, otras personas, otras editoriales, etcétera, etcétera. Sí, después los cuentos han recibido muchos premios como tal, pero así grandemente, internacionalmente, pues esas dos novelas han recibido esos galardones, ¿no? Recuerdo que la primera vez que supe de ti fue tú estás en Ventanas de Glenda Galán, ¿no? Referenciado. Creo ¿Dónde? Sí. ¿En la obra Ventanas de Glenda Galán, donde ella ahí fue que conocí tu nombre, y ahora, luego de ese viaje, tu primera obra,
Ángela me prestó la segunda, entonces me queda la tercera que menciona, aparte de tus cuentos, de modo que me siento muy contenta de que gracias a la ventana que me abrió Ángela, supe de tu trabajo. En el caso de la película, Andrés, sé que estuvo en un festival, ¿en cuál fue? En España, ¿no fue? La película estuvo en varios festivales, algunos 15, 20 festivales, no recuerdo. Bueno. Fue película de inauguración al Festival de Trinidad y Tobago. Ganó el premio del jurado en Francia en el Festival Latinoamericano de Biarritz, entre otras cosas. Y recibió apoyo sobre todo durante el desarrollo del guión por el Instituto Sundance. También tuvo el CNC, que es el Instituto de Cine Francés, que nos conectó con la gente de Cannes. Y así fue un viaje muy bonito realmente. Y sí, creo que lo más importante al final, vamos a decir como premio, galardón, fue lo de el premio del jurado en Biarritz. Muchas felicidades a ambos. Gracias. Bueno, señores, dos cosas. Una, dar a conocer que Andrés tiene una película ya en pos. Pero el día de hoy, tanto Andrés como yo representaremos a Rey en el encuentro que tiene la industria del cine para movilizarnos para el mantenimiento de una versión de la ley de cine con la cual la industria no muera. Algunas personas se sienten cansados porque entienden que cada quien está jalando para su lado con la jota que no va. Con el tema de la reforma fiscal, que fue típicamente llamada de modernización, somos conscientes como dominicanos que no solo por el impacto a la industria del cine, sino para el impacto a todos los ciudadanos, este proyecto debe reflexionarse y discutirse con las diferentes miembros de la sociedad, no solamente el sector productivo, sino también hay que escuchar a la sociedad civil. No queremos abundar sobre eso, sino simplemente expresar nuestro punto de vista, y con ello trato un poco de hablar de todos para no aburrir con el tema, porque hay preocupaciones, yo diría que tan o más importantes que las que puede tener una industria en particular. Hay que pensar sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Pero quiero terminar con esta idea sobre estos dos creadores y la obra que han hecho juntos, de primero individual y cómo tienen esta relación simbiótica. Es un laberinto que hay que no termina entre lo que hace Andrés y lo que hace Rey y otros miembros de su comunidad de creadores. Candela, novela y cine es una muestra de la realidad de muchos dominicanos. Sus personajes, a pesar de sus carencias, nos sorprenden dentro de esas precariedades con algo que acaso falta en el privilegio que los domina, su dignidad. Agradezco mucho a Andrés y a Rey por darme el privilegio de compartir este rato tan agradable con ustedes. Ya yo soy amiguita de ustedes. Ya yo soy Caribe Pop. Yo puedo decir que yo soy pop. Yo soy medio doñita conservadora para el Caribe Pop, pero bueno, hay que tener de todo, ¿verdad que sí, Rey? No, porque tú viviste tu Caribe Pop también, todos lo hemos vivido. Pero ya yo creo, Andrés y yo estamos trabajando ahora en Caribe Punk. Así que estamos, como te dije, va a salir una novela ahora que se llama El Germen de lo Fatal. Pero Andrés y yo hemos colaborado en otra película ahora que está en post, y creo que nosotros estamos a un nivel ahora de colaboración en donde esa simbiosis pues es más evidente. Entonces, mucho de esa novela de Caribe Punk tiene que ver con porque él es cineasta, pero él es también un gran creador y un gran escritor. Entonces yo me alimento de él cuando estamos haciéndolo, trabajando guiones o ideas, y me robo cosas que quizá no terminan en la película, pero terminan en la novela y que son definitivamente de él, personaje que él creó, que sugirió. Yo te digo, en El Germen de lo Fatal, uno de los grandes protagonistas es una relación que ahora tienen Daniel y Cera, que nace definitivamente de cómo él los presentó en Candela.
Maravillosa, qué buena forma de alimentarse, una ósmosis creativa que hay entre ustedes dos. Y creo que es un modelo que es en sí original y como que no tiene fin, maravilloso. Rey, te debo un café aquí en Gepiano en persona. Y cuando vengas a Santo Domingo, llamamos a Andrés y volvemos con el tema. Además, hay muchos temas de qué hablar. Sí, porque yo pienso que nos quedamos, todavía podemos hablar un poco más de alguna otra cosa, otro personaje. Tú sabes, me gustaría mucho que habláramos de personajes como Hueso de Tigre, que es un personaje que nace directamente, que no es ni mío ni de Andrés, sino que es de la obra, porque nació durante ese proceso, o el mismo Nanita, el legista. Así que sí, espero que podamos tener esa cita en noviembre ya pronto. Dios mediante. Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Una maravilla tenerlos aquí y como siempre digo, cambio y fuera.